Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con esto de la integración por sustitución U y lo vamos a aplicar a las funciones trigonométricas. Bueno, pues recordar que esto de la sustitución U lo empleábamos cuando teníamos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de potencias para funciones o bien empleando la regla de la cadena. Recordar que realmente la regla de potencias para funciones es un caso especial de la regla de la cadena. Bueno, pues para emplear el método de sustitución U tenemos que tener muy claro cuál es la función interna. Bueno, pues imaginad que tenemos esta integral de aquí, que ya hemos visto en el vídeo anterior. Bueno, pues ¿cuál es la función interna? Ya sabemos que es esta de aquí. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues tenemos la función interna es igual a 5x más 3. Bueno, pues ya sabemos que la derivada de la función interna es igual a 5 por el diferencial de x. Bueno, pues como realmente aquí tenemos una constante, que es lo que tenemos aquí, porque aquí es como si tuviésemos un 1, bueno, pues ¿qué podemos decir del integrando? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de potencias para funciones, o lo que es lo mismo, la regla de la cadena. Bueno, pues como digo, como aquí tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena, ya sabemos que podemos emplear el método de sustitución U. Es decir, ya sabemos que tenemos lo siguiente, como aquí tenemos la función interna y la estamos representando con U, bueno, pues ya vemos que tenemos U. ¿Y cuánto vale dx? Bueno, pues simplemente despejamos aquí para dx y obtenemos lo siguiente, 1 entre 5 por du. Ahora bien, como la constante la podemos retirar de la integral, bueno, pues ya vemos que tenemos 1 entre 5, por lo siguiente tenemos u por du. A partir de aquí, bueno, pues empleando la regla de potencias pero al revés, ya sabemos que vamos a obtener la antiderivada. Tenemos 1 entre 5 por u elevado a la 2 entre 2, y aquí tenemos la constante. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 1 entre 10 por u elevado a 2 más la constante, y reemplazando la u por la función interna, bueno, pues llegamos al resultado. Bueno, pues como digo, nos tenemos que fijar muy bien en el integrando. Tenemos que ver si tenemos el resultado de haber diferenciado alguna función empleando la regla de la cadena. ¿Qué pasa si tenemos esta otra función? Tenemos aquí 5x al cuadrado más 3 por x, y luego tenemos aquí el diferencial de x. Bueno, pues ¿qué podemos decir del integrando? Ya vemos que aquí a simple vista, bueno, pues tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena, porque ya vemos que la función interna es igual a 5x al cuadrado más 3, y ya sabemos que su derivada, bueno, pues como exponente va a tener una unidad menor. Aquí la tenemos, bueno, pues ya vemos que la derivada de la función interna es igual en este caso a 10 por x por el diferencial de x. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos una constante y aquí tenemos la variable. Bueno, pues aquí tenemos una constante y aquí tenemos la variable. Bueno, pues podemos sacar en claro que realmente aquí tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. Es por eso que podemos emplear el método de sustitución U. Bueno, pues como digo, para emplear este método de sustitución U tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos en el integrando. A ver si tenemos, bueno, pues el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. Bueno, pues vamos a ver esto mismo, pero con las funciones trigonométricas. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si u es igual a la función interna, como ya sabemos, y que es una función diferenciable, entonces las fórmulas de diferenciación siguientes, estas de aquí, bueno, pues que realmente conducen a su vez a las fórmulas de integración. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si la derivada de esta función es igual a esta, bueno, pues ¿cuál es la antiderivada de esta función? Ya sabemos que es igual a esta función más una constante. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, recordad lo siguiente, que el diferencial de u es igual a la derivada de la función interna por el diferencial de x, o lo que es lo mismo, que es igual a esto de aquí, a la derivada de u con respecto a x por el diferencial de x. Bueno, pues ya vemos que realmente estas antiderivadas o estas integrales son iguales a estas que tenemos aquí. Como digo, bueno, pues ya sabemos que esta parte realmente es igual al diferencial de u, y lo mismo con esta de aquí. Bueno, pues para ponerlo en práctica vamos a realizar un ejercicio y nos dice lo siguiente, que tenemos que evaluar esta integral de aquí. ¿Cómo obtenemos nosotros la antiderivada de esta función? Bueno, pues a simple vista que vemos en el integrando, ya vemos que aquí tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque ya vemos que, ¿cuál es la función interna? Ya sabemos que es igual a 2x. ¿Y cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya vemos que es igual a 2. Bueno, pues como tenemos 2 por el diferencial de x y aquí tenemos una constante por la diferencial de x, bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos el resultado de haber diferenciado una función, como digo, empleando la regla de la cadena. Bueno, pues vamos a ver el resultado. Ya vemos que la función interna es igual a 2x, que su derivada es esta de aquí, y despejando para el diferencial de x, bueno, pues ya vemos que tenemos 1 entre 2 por el diferencial de u. Bueno, pues simplemente tenemos que hacer la correspondiente sustitución. Ya sabemos que el coseno de 2x es la función interna, que es igual a u,
Y ya sabemos que el diferencial de x es igual a esto de aquí. Bueno, pues como digo, realizamos la correspondiente sustitución y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos cómo obtener esta integral. Simplemente retiramos la constante de la integral y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que la integral del coseno de u o la antiderivada de coseno de u es igual a seno de u más la constante. Y luego ya sabemos que como u es igual a esta función interna, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a la antiderivada de esta función. Y para comprobarlo, bueno, pues si la derivamos, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, 1 entre 2 por coseno de 2x más, perdón, por la función interna, la derivada de la función interna que ya sabemos que es igual a 2. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela y nos queda la función. Bueno, pues ya vemos que realmente esto de la regla de la cadena, bueno, pues lo podemos emplear para más funciones y no solo para las funciones trigonométricas. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos esta nueva tabla. Bueno, pues analizar muy bien esta tabla, porque si ya vemos que si nosotros derivamos estas funciones que tenemos en la derecha y obtenemos lo de la izquierda, bueno, pues podemos sacar en claro que las antiderivadas de estas funciones son lo que tenemos en la derecha. ¿Y por qué es esto así? Bueno, pues fijaros en el integrando. ¿Qué es lo que tenemos en el integrando? Ya vemos que tenemos realmente el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. Bueno, pues para terminar de entenderlo y para ver cómo empleamos esta tabla de aquí, bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que evaluar esta integral de aquí nuevamente. Bueno, pues tenemos que identificar el integrando y ver si tenemos realmente el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. Bueno, pues ¿cuál es la función interna? Ya vemos que es esta de aquí. Bueno, pues tenemos u es igual a 1 menos 4x. ¿Y cuál es su derivada? Bueno, pues ya vemos que tenemos menos 4 por el diferencial de x, como aquí tenemos una constante, que es realmente lo que tenemos aquí, que es como si tuviésemos 1. Bueno, pues podemos sacar en claro que aquí realmente tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. ¿Y cuál es la forma que tenemos? Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos secante al cuadrado de u por el diferencial de u. Bueno, pues fijándonos en la tabla, ya vemos que tenemos esto de aquí. Bueno, pues como ya lo tenemos en esta forma, ya sabemos cómo obtener su antiderivada. Bueno, pues como digo, tenemos esta forma, aquí tenemos la función interna, aquí tenemos la derivada y recordar que tenemos que despejar para el diferencial de x. Bueno, pues despejando para el diferencial de x y realizando la correspondiente sustitución, tenemos esta integral de aquí, retirando la constante de la integral. A partir de aquí ya sabemos cómo obtener esta antiderivada, porque como digo, aquí tenemos la solución. Bueno, pues como ya sabemos que es igual a la tangente de u, bueno, pues aquí lo tenemos. Hemos terminado, no, porque recordar que ahora tenemos que sustituir u por la función interna. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Si nosotros derivamos esta función, bueno, pues vamos a obtener esta de aquí y eso, bueno, pues os lo dejo a vosotros. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí, bueno, pues tenemos que fijarnos en el integrando. ¿Cuál es la función interna? Bueno, pues ya vemos que es esta de aquí, porque si la derivamos, ya sabemos que como exponente va a tener una unidad menor. Bueno, pues para que lo veáis, ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos u es igual a x al cubo más 5. ¿Cuál es su derivada? Bueno, pues ya vemos que es 3 por x por dx. Y aquí se me ha olvidado, pero es un 2. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos x al cuadrado y nuevamente aquí tenemos x al cuadrado independientemente de la constante. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que aquí realmente tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. Ahora bien, ¿dónde se encuentra la función interna o lo que es lo mismo, dónde se encuentra u? Porque si realizamos nosotros la sustitución ya vemos que u va a quedar en el denominador y la derivada la tenemos en el numerador. Bueno, pues ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos esta forma de aquí. Y para que lo veáis en la tabla, bueno, pues aquí la tenemos. Como ya vemos que tenemos esta forma, ya sabemos cómo obtener su antiderivada. Bueno, pues vamos a ello. Ya vemos que la función interna es esta de aquí, su derivada es esta de aquí, y tenemos que despejar esta vez para x al cuadrado por el diferencial de x para esta parte de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora ya podemos realizar la correspondiente sustitución y retirar la constante de la integral. Y como digo, ¿cuál es la forma que tenemos en la tabla? Bueno, pues ya vemos que tenemos esta forma de aquí. Bueno, pues ya sabemos cuál es su antiderivada. Es esta de aquí, empleando el logaritmo natural del valor absoluto de u. Recordad que empleamos el valor absoluto porque ya sabemos que esta función tiene mayor dominio que el logaritmo natural de u y el logaritmo con base b de u
entre el logaritmo natural de b. Bueno, pues como digo, el dominio de estas funciones ya sabemos que son todos los números positivos y el dominio de esta función ya sabemos que son todos los números reales, excepto cuando x es igual a 0. Es por ello que aquí empleamos el valor absoluto, porque ya vemos que esta función abarca más dominio que estas dos funciones. Bueno, pues hemos terminado, no, porque ya sabemos que u representa esta función interna. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a la antiderivada. Bueno, pues si derivamos esta función, ya vais a ver que vais a llegar a esta de aquí. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí nuevamente. ¿Cuál es la función interna? Bueno, pues ya vemos que a simple vista tiene que ser 5 por x. ¿Y cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya vemos que en este caso es igual a 5 nuevamente, como tenemos una constante. Ya sabemos que aquí realmente tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. ¿Y cuál es la forma que tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos e elevado a u por d u. Buscando esta forma en la tabla, bueno, pues aquí la tenemos. Y ya vemos que aquí tenemos su antiderivada. Bueno, pues como tenemos esta forma y ya sabemos cuál es su antiderivada, bueno, pues ya le podemos dar solución. ¿Cuál es la función interna? Bueno, pues hemos dicho que es 5x. ¿Cuál es su derivada? 5 por el diferencial de x. ¿Cómo tenemos que despejar para el diferencial de x? Bueno, pues aquí lo tenemos. A partir de aquí realizamos la correspondiente sustitución, retiramos la constante de la integral y a partir de aquí, como digo, bueno, pues ya le podemos dar solución porque ya sabemos cuál es su antiderivada, que es esta de aquí. ¿Hemos terminado? No, porque recordad que tenemos que realizar la correspondiente sustitución, que ya sabemos que u representa esta función interna. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. ¿Cuál es la función interna? Porque esta vez no es esta de aquí, porque ya vemos que aquí tenemos una suma. ¿Cuál es la función interna? Tendría que ser esta de aquí. Ahora bien, si derivamos esta función, como aquí aparece el número natural e, ya sabemos que en la derivada también tiene que aparecer el número e, y aquí pues no lo tenemos. Como no lo tenemos, bueno, pues realmente no lo tenemos en ninguna forma de estas. ¿Cómo lo pasamos a alguna forma de estas? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es que en el numerador también aparezca el número e. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para ello tenemos que multiplicar por esta fracción. Si multiplicamos por esta fracción, ya vemos que obtenemos esta parte y simplificando, bueno, pues llegamos a esta parte de aquí. Ahora sí, ahora ya vemos que aquí tenemos la función interna y aquí tenemos su derivada, porque ya sabemos que si la función interna es esta de aquí, 2x más 1, ya sabemos que en la derivada, bueno, pues tiene que aparecer el número e. Ya vemos que aquí tenemos 2x por 2. Bueno, pues como tenemos e elevado a 2x por 2, por una constante, que es realmente lo que tenemos en el numerador, bueno, pues como digo, ahora sí que podemos obtener la antiderivada de esta función, porque ya vemos que aquí tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. Ahora bien, ya vemos que la función interna se encuentra en el denominador y que su derivada, bueno, pues que se encuentra en el numerador. ¿Cuál es la forma que tenemos? Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues la buscamos en la tabla y ya vemos que es igual a esto de aquí. Aquí tenemos su antiderivada. Bueno, pues sabiendo todo esto, bueno, pues nuevamente aquí tenemos la función interna, aquí tenemos su derivada y ahora, bueno, pues tenemos que despejar para esto de aquí. Bueno, pues despejando para e elevado a 2x por el diferencial de x, ya vemos que obtenemos un medio del diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y retirando la constante de la integral, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta forma, que ya la hemos visto en la tabla. Bueno, pues como ya sabemos cuál es su antiderivada, aquí la tenemos. Y como ya sabemos que tenemos que sustituir la u por la función interna, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto de aquí. Ahora, bueno, pues si lo dejáis así, bueno, pues no está mal realmente, pero ¿qué es lo que tenemos aquí dentro del valor absoluto? Tenemos una función exponencial. ¿Cuál es el rango de la función exponencial? Bueno, pues ya sabemos que son todos los números positivos. Bueno, pues como el rango de la función son todos los números positivos, eso significa que aquí como resultado nunca vamos a obtener un número negativo. Como nunca vamos a obtener un número negativo y siempre vamos a obtener un número positivo, bueno, pues quiero decir que este valor absoluto sobra. Bueno, pues ¿cuál es el resultado? Aquí lo tenemos. Como digo, si lo dejáis así, bueno, pues no pasa nada, pero fijaros qué es lo que tenemos dentro del valor absoluto. Como digo, como aquí tenemos una función exponencial y luego le estamos sumando un número positivo, bueno, pues nunca vamos a obtener un número negativo, nunca vamos a obtener ni el 0 ni un número negativo. Es por eso que el valor absoluto aquí sobra. ¿Por qué? Porque aquí siempre vamos a obtener un número positivo.
Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de la función interna? Ya sabemos que es 4 entre x. ¿Por qué? Porque su derivada ya sabemos que es menos 4 entre x al cuadrado. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos una constante entre x al cuadrado. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Bueno, pues que podemos sacar en claro que nuevamente tenemos el resultado de haber diferenciado una función empleando la regla de la cadena. ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el método de sustitución u. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que la función interna es igual a 4 entre x y que su derivada, bueno, pues que es igual a esto que veis aquí. Como tenemos que despejar realmente para el diferencial de x entre x al cuadrado, esta parte que tenemos aquí, bueno, pues despejando, como digo, para esto, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta parte de aquí. A partir de aquí, realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a esto de aquí retirando la constante de la integral. Y no lo he dicho, pero ya vemos que llegamos a esta forma de aquí. Si nos fijamos en la tabla, bueno, pues aquí la tenemos. Y nuevamente ya sabemos cuál es su antiderivada. Bueno, pues sabiendo cuál es la antiderivada de esta función de aquí, bueno, pues simplemente obtenemos su antiderivada y hemos terminado. No, porque recordar que la u la tenemos que sustituir por la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que evaluar esta integral de aquí a simple vista. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos la función interna, porque ya sabemos que su derivada es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Bueno, pues como digo, ya vemos que la derivada de esta función inversa, bueno, pues que realmente es esta de aquí, y aquí como tenemos x al cuadrado, realmente, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos si realizamos la sustitución? Si realizamos la sustitución tenemos u al cuadrado por du, esto que veis aquí. Bueno, pues si nos fijamos en la tabla, ¿cómo le damos solución? Bueno, pues esta vez tenemos que emplear la regla de potencias para funciones. Bueno, pues vamos a ello. Ya sabemos que la función interna es igual a esta función inversa y que su derivada es esta de aquí, que es exactamente lo que tenemos aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a esta forma empleando la regla de potencias para funciones, pero al revés. Bueno, pues ya sabemos que obtenemos esta parte de aquí y realizando la correspondiente sustitución para u, obtenemos la antiderivada. Y no lo he dicho, pero si realizáis la derivada de esta función, ya vais a ver que vais a llegar a esto de aquí. Bueno, pues lo importante de realizar estas integrales es fijarnos en el integrando, es fijarnos dónde está la función interna y cuál es su derivada y ver si lo tenemos aquí. Si lo tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear el método de sustitución u. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con esto del método de la sustitución u, pero lo vamos a ver para unos casos especiales de funciones trigonométricas. ¡Hasta la siguiente!